primer lugar, gracias a los medios que nos acompañan en esta mañana. Y también quiero darle la bienvenida al Senado de la República, a familiares de las víctimas de desaparición forzada, al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua y de Amnistía Internacional, representados por Marta Arena, familiar, Patricia Vázquez, familiar, Fernando Romo, familiar, Lucha Castro del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua y Amnistía Internacional, y también a Gabino Gómez por el mismo centro, y a Carlos Azueta de Amnistía Internacional. Me complace en esta rueda de prensa acompañar a nuestros invitados, ya que no solamente vienen hoy a hacer una importante presentación que evidencia la mala actuación del gobierno de Chihuahua ante el hallazgo de fosas clandestinas, sino que son gente que ha dedicado su vida a esta causa. Tengo conocimiento que existen acuerdos con el gobernador desde 2014 y la Fiscalía General del Estado para la contratación del equipo argentino de antropología forense, con el fin de esclarecer qué pasó en Cuauhtémoc, Chihuahua, y es verdaderamente reprobable que ahora se esté negando a su participación. Por lo tanto, es imperativo que se permita el trabajo experto de este grupo para identificar a las víctimas, ya que el número de desaparecidos en Chihuahua sigue en aumento. Apenas en febrero de este año, Amnistía Internacional, en su informe Un trato de indolencia, la respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México, destacó junto al caso de Ayotzinapa la grave problemática de la ciudad de Cuauhtémoc, donde se reportan 351 desaparecidos de los 1,700 de Chihuahua. Dicho reporte fue una llamada de atención que debió de haber cambiado la insolente apatía del gobierno, pero no, sigue entorpeciendo todas las acciones de reconocimiento y reparación de esos delitos. Asociaciones civiles, como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, son las que en verdad están apoyando a las víctimas y no ceden en el empeño de resolver desapariciones forzadas y la inhumana existencia de fosas clandestinas. Trabajan donde el Estado claudica por desinterés o probablemente incluso por una participación activa de policías locales, gobernantes de todos los niveles, acuerdos con grupos narcotraficantes, donde la corrupción y la impunidad impera. No puedo decir más de lo que pueden relatarnos quienes están junto a mí en la mesa, así es que voy a darles el micrófono y escuchemos con atención los detalles de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Silvia Martínez. Agradecemos al Senado de la República que nos abra las puertas. Es muy importante para nosotras la voz amplificada que se nos puede dar desde este espacio ciudadano. Quiero también agradecer a la senadora Angélica de la Peña, que en unos minutos se va a reintegrar aquí a esta tribuna. Y en tanto voy a pedirles a los familiares de personas desaparecidas forzadamente de Cuauhtémoc que hoy nos acompañan, que den su testimonio. Posteriormente, el compañero Gabino Gómez, enseguida, por supuesto, hará uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña, pero también Carlos Azueta, él es investigador para México sobre estos temas y es el responsable, primero, de haber elaborado este trabajo importantísimo que nos permitió dar visibilidad a la problemática de Ciudad Cuauhtémoc, y posteriormente Gabino concluirá y yo estaré también para responder algunas de sus preguntas. Le voy a pedir, por favor, a la compañera que haga uso de la palabra.
Buenos días, mi nombre es Edna Patricia Vázquez Sáenz, vengo de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, desgraciadamente nombrada la capital de las desapariciones hoy en día. Agradezco mucho a la senadora Silvia Martínez por habernos recibido, mil gracias. A la senadora Angélica de la Peña, que aún no llega, pero ha estado con nosotros en Saltillo, estuvimos con ella hace un mes. Igualmente, mis infinitas agradecimientos tanto al CEDEM como al Amnistía Internacional. Perdón. Le agradecía mucho su asistencia, senadora. La vimos en Saltillo. Mil gracias por seguir acompañándonos en este duro caminar. Nosotros somos familiares de las víctimas de la desaparición forzada en el estado de Chihuahua. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEM, y Amnistía Internacional nos han acompañado en el camino de la verdad, de la búsqueda de la verdad y la justicia. Hemos venido a la Ciudad de México a entrevistarnos con autoridades federales, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México y con organizaciones hermanas que hoy estaremos aquí en el Senado de la República, y hoy estaremos en el Senado de la República para denunciar lo que sucede en Chihuahua. En el estado de Chihuahua, según cifras oficiales, existen 1,698 personas desaparecidas, pero hay un enorme subregistro debido a que las familias no pueden denunciar por el temor. La colusión del crimen organizado con la policía y otras autoridades, vivimos en un narcoestado. Sabemos de antemano que tenemos derecho a nombrar peritos independientes que merezcan nuestra confianza. La Ley General de Víctimas nos protege. Hemos enfrentado varios obstáculos. El principal es que el gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jaques, niega completamente la existencia del problema. No busca a nuestros hijos, a nuestras hijas, ni vivos ni muertos. No los busca, simplemente no lo hace. Desde el 2011 le estamos solicitando al equipo argentino de antropología forense, EAF, fueran nuestras peritas independientes para identificar unos restos calcinados que se encontraron en tres fosas clandestinas. Una fue en el Rancho Dolores de Ciudad Cuauhtémoc, otra en el Mortero, municipio de Cusiguriachi, y una en la Brecha del Porvenir, municipio de Carichí. Ahora el gobierno de Chihuahua dice que las familias confiemos en ellos y la Fiscalía quiere procesar los restos quemados sin contar con la tecnología adecuada para hacerlo. Ministerios públicos y policías han estado presionando a las familias, exigiendo que firmemos la autorización para que sea la Fiscalía quien haga el procesamiento de estos restos, con la amenaza de que no se investigarán los casos si no firmamos con ellos. Si no les damos luz verde a ellos, no se investigarán nuestros casos. Hemos logrado una suspensión provisional de juzgados federales y medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para impedir que procesen esos restos. Ahora vemos con preocupación que el gobierno de Chihuahua continúa con su pretensión de seguir adelante aún en contra de la voluntad de las familias, porque realmente queremos que sean los argentinos, el equipo argentino, quien sea el que intervenga en esto. Es nuestra confianza en el equipo argentino. Queremos que el EAF intervenga porque su vasta experiencia y prestigio internacional al utilizar la ciencia para la búsqueda de verdad, justicia, memoria y reparación para las víctimas en graves violaciones a derechos humanos, ellos nos garantizan la certeza.
por su relación directa, veraz y respetuosa con familiares y representantes. Porque a través de la revisión de los expedientes, peritajes previos, cadenas de custodia, entrevistas con peritos, ministerios públicos y familiares, conocen de manera integral los casos. Porque toman, seleccionan, trasladan personalmente las muestras de los restos y de referencia a los laboratorios, que utilizan las técnicas de nueva generación. Lo más moderno lo tienen ellos. Esencialmente estos restos degradados, calcinados, fragmentados y mezclados. Porque emiten dictámenes integrales. Porque entregan los resultados y no se explican a las víctimas y los representantes. Respetan también la decisión de las y los familiares de ver los restos y nos acompañan. Por eso nosotros exigimos que sea el equipo argentino el que procese esos restos. Gracias. Muy buenos días. Yo soy Marta Arana, de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, madre de Alfredo Quesada Arana, desaparecido en el 2010 en Ciudad Cuauhtémoc. Y estamos aquí con ustedes primeramente para agradecerles, senadora Angélica de la Peña, senadora Martínez Elizondo, Amnistía Internacional, que ha sido un apoyo fundamental para nosotras en Cuauhtémoc, porque en su revista, en su informe que hicieron, son los dos casos que abarcan emblemáticamente los dos puntos, Ciudad Cuauhtémoc y Ayotzinapa. Nosotros agradecerles también a las personas que son nuestros representantes legales, que son el Centro de Derechos Humanos de Chihuahua, de las mujeres, y al mismo tiempo que estamos aquí pidiendo a ustedes su apoyo para que, como ahorita leía la compañera, de qué se trata lo de el grupo de antropólogos argentinos especializados, y para que se haga el trabajo en Chihuahua, en Cuauhtémoc, donde hemos estado pugnando por buscar a nuestros hijos como madres, con ausencia muy grande, con pesares muy difíciles, cayendo y levantando, porque crean que esto no es fácil. Quienes son madres o padres podrán entender lo que es que te arrebaten arteramente a un hijo. No se lo deseo a nadie en el mundo, porque es lo peor que te puede suceder. Y aún sin embargo, estamos aquí luchando mientras podamos estar de pie, lo vamos a hacer. Mi hijo, Alfredo, donde quiera que esté, él mientras tenga a su madre lo va a seguir buscando siempre. Queremos nosotros pedirles a ustedes que nos ayuden, ustedes como legisladores, por el derecho a la verdad y a la justicia. En este gobierno que tenemos, que no hemos logrado que busquen a nuestros hijos, que los encuentren, es lo que pedimos: busquen a nuestros hijos, por favor, y encuéntrenlos. Necesitamos que se haga esto, que se analicen estos restos humanos que hay en estos 3 lugares por las personas indicadas, y necesitamos el apoyo y la colaboración de ustedes, y les agradecemos muchísimo. Gracias. Por favor, Fernando.
Buenos días, mi nombre es Fernando Romo, venimos de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, y primeramente quisiera agradecerle a las señoras senadoras que estén aquí con nosotros acompañándonos, agradecerles que nos dieron la oportunidad de estar aquí en este recinto. Y bueno, yo quisiera hacer platicar un detalle. El detalle es de que a nosotros nos fueron unas personas de la Fiscalía a que les firmáramos para que hicieran los trabajos en esos restos que ya se mencionaron. El problema es que ellos no contaron con nuestros asesores. Entonces mi esposa y yo les dijimos que si ya estaban enterados Lucha y Gavino que nosotros firmábamos, pero al no estar enterados nosotros no quisimos firmar. Ahora resulta que por culpa de 2 personas ese proyecto que ellos ambicionaban llevar a cabo no se hizo. Y bueno, luego enseguida anduvieron buscando a las familias para que les firmaran otro documento donde las familias estaban retirando ¿cómo se dice? La coadyuvancia de Lucha y Gavino para nosotros. Entonces, pues yo quisiera que todo esto lo supieran los medios, lo supiera las señoras senadoras, porque en Chihuahua nos han dado un trato muy deprimente. El otro día fue una señora de las antropólogas argentinas. Yo estaba muy contento porque creí que se iba a firmar el convenio para que al fin se analizaran esos restos. Resulta que el secretario de gobierno no se presentó, no lo encontraron por ningún motivo. Luego nos enviaron a la fiscalía con otro licenciado que tampoco se presentó, y pues bueno, para nosotros es muy deprimente esa situación que está haciendo el gobierno del estado con nosotros. Muchísimas gracias, les agradezco su atención. Bueno, en primer lugar queremos, la senadora y yo, ella hará uso de la palabra, pero en primer lugar decirles que estamos atentos y atentos de que ustedes nos pidan lo que sea necesario para que podamos actuar en consecuencia. Como ustedes saben, así lo dijimos en los foros regionales, en el caso de Saltillo que tú mencionas, que fue el tercer foro regional. Estamos trabajando en la nueva ley que va a permitir ordenar todo lo que pasa en el país. En primer lugar, porque el delito de desaparición, más allá de que se defina si es forzada o si es entre particulares o qué pasa con esa desaparición, es un delito continuo, de tal manera que todos los casos suyos que hoy nos están recordando de sus familiares queridos que han desaparecido, la ley establece que es un delito continuo y por lo tanto esta ley será de aplicación para esos casos. Eso es muy importante señalar. Segundo, nos preocupa la queja que nos están señalando respecto de lo que pretende hacer el gobierno del estado respecto a la incineración de restos humanos. Obviamente que la ley establecerá la prohibición de la incineración de los restos humanos, pero ahora tendríamos que hacer algo. Yo creo que la senadora y yo y otros senadores pudiéramos incluso plantear un punto de acuerdo en la gestión desde el Senado para pedirle al gobierno del estado que detenga esa decisión, porque tenemos un argumento que es sólido. El incinerar los restos cuando no sabemos con certeza de quiénes son es una situación que no podemos permitir porque afecta la búsqueda.
de cualquier persona. Y entonces necesitamos en la ley establecerlo con mucha puntualidad, la prohibición. Ya estamos trabajando en eso. Pero ahora necesitamos detener eso, no esperarnos a que la ley entre en vigor cuando la aprobemos y sea promulgada. Si no, necesitamos ahorita gestionar que la intención precisamente de este problema, de esta materia, es que quede claro que no se puede incinerar ningún resto, porque se necesita tener la verificación de los datos forenses para que pueda, desde el banco de datos forenses y a partir de la búsqueda y la investigación, se necesita saber que esos restos pertenecen a una persona y necesitamos tener claramente todos sus datos genéticos para poder cruzar con otras informaciones en el resto del país para poder identificar finalmente, que ese es el cometido, tener con nombre y apellido de quiénes son esos restos. Entonces es muy importante. Y además, sería la tercera cuestión que yo informo, no se puede tomar ninguna determinación, ya cuando se haya pasado por este proceso, sin que haya no solamente el consentimiento de sus familiares, de quien fue esa persona, de esos restos humanos, sino sobre todo la opinión. Consentimiento informado y opinión respecto de qué va a pasar con esos restos de parte de la familia. No se puede hacer de otra manera y eso va a quedar en la ley. Y por último, es necesario que resolvamos cómo tenemos que garantizar que haya una sola política en el país en la búsqueda, en la investigación, que son, y ustedes nos lo han pedido, familiares de personas desaparecidas nos lo han pedido, y así tenemos que hacerlo en la ley, separar de manera preponderante el trabajo que significa la búsqueda de la investigación, porque son dos cosas que en el caso de las personas desaparecidas tienen una característica distinta. Entonces, eso es muy importante. La persona tiene que ser buscada de manera rápida, pronta, en el momento en que alguien va a una barandilla de la corporación policial, que es la policía, de la institución policíaca, y dice, mi familia ha desaparecido, en ese momento se tiene que empezar la búsqueda. Por eso es muy importante destacar la importancia de la búsqueda, ¿sí? Y ya la investigación viene ligada, por supuesto que sí, pero la investigación viene posteriormente. No hay que anticipar. Necesitamos primero saber qué pasa con la persona a partir de que es denunciada que ha desaparecido. En ese momento se tienen que prender los focos de alerta para saber qué pasa con esa persona y empezar a su búsqueda, Y el mecanismo de búsqueda en la ley va a ser uno solo. Vamos a terminar con esta situación de que cada quien interpreta la búsqueda como quiere, lo hace como quiere, sino que tengamos un solo protocolo de búsqueda debidamente sancionado por las redes, organizaciones de familiares de personas desaparecidas que tienen una gran experiencia en esta materia y que nos han insistido en ser tomada en cuenta su opinión para que la búsqueda sea efectiva. Y este solo protocolo único de búsqueda en todo el país es necesario, porque cada quien lo hace como quiere. Entonces, es necesario, por lo tanto, que atendamos las peticiones de ustedes. La senadora Martínez Elizondo y yo haremos una comunicación, un punto de acuerdo y nos moveremos para que el gobierno de Chihuahua, si te parece, senadora, ¿verdad? Es que el gobierno de Chihuahua atienda lo que ustedes nos están reclamando para que se pare esta situación de pretensión de querer incinerar estos restos humanos. Nos parece que eso ustedes cuenten con ello. Vamos a hablar con incluso las comisiones que están en la materia de la ley, de la nueva ley, de la discusión de la nueva ley, para que lo hagamos también de manera debida, porque somos varias comisiones las que estamos trabajando en esta materia y entonces
Así fue como organizamos los foros, así es como estamos emprendiendo las discusiones, y yo tendría que ser muy cuidadosa de garantizar que esto no se partidice, sino que las comisiones que estamos trabajando abordemos el asunto para que podamos tener además la fuerza con el propio gobierno de Chihuahua, de que las comisiones estamos preocupadas por esta situación y hacer un trabajo ahí de rápido para que el gobierno se escuche. Si no, bueno, pues entonces ya haremos otras rutas, pero por lo pronto tendríamos que hacer esa negociación rápida para que podamos detener y atender lo que ustedes nos están pidiendo. ¿Sí? Senadora, ¿quieres decir algo? Ya habías hablado. Bueno, perfecto. ¿Está de acuerdo la senadora? Entonces haremos estas gestiones, y si no hay más, Lucha. Sí, muy rápidamente. Soy Gabino Gómez del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, representante de familiares. Quisiera hacer hincapié en lo siguiente, así muy rápido. Hay tres fosas en Chihuahua con restos incinerados, con restos quemados. El de difícil identificación, o sea, la Fiscalía de Chihuahua se ha declarado incompetente desde su inicio. Esto es desde octubre del 2011, que fue el primer caso, y luego durante mucho tiempo estuvimos intentando, demandamos la presencia del equipo argentino de antropología forense, como ya lo dijo la compañera que leyó el comunicado, porque el equipo argentino, pues porque tiene la tecnología adecuada, la tecnología de tercera generación, para tener certeza de la posibilidad de la identificación, porque son restos tan degradados, tan fragmentados, que es posible que se terminen. Durante años hemos hecho las gestiones, nunca nos escucharon. Sale el informe de Amnistía que pone del conocimiento de la situación grave de Chihuahua, y en particular en Cuauhtémoc, cuando entonces un tema negado por la autoridad, entonces sí empiezan a hacer actividades para supuestamente identificar, pero la verdad es que no hay confianza en las autoridades de Chihuahua. Han cometido muchísimos errores, han cometido muchas fallas. Entonces nosotros lo que estamos demandando es que se respeten los convenios. Hay un convenio del gobernador de Chihuahua para que se contraten, hay un acuerdo en un asunto de revisión de medidas cautelares del caso Muñoz, y no lo han respetado. Hoy pretenden ellos por su cuenta, porque pretenden cerrar el caso de Cuauhtémoc con una verdad histórica semejante a la que pretendieron hacer en su tiempo con el asunto de los desaparecidos de Ayotzinapa. Hoy en Cuauhtémoc las familias están demandando que se abstengan para que de procesar esos datos, porque se pueden agotar. Gracias, soy Carlos Azueta de Amnistía Internacional. Fui el responsable de la investigación de la organización sobre la situación de Ciudad Cuauhtémoc. Amnistía Internacional agradece a las senadoras y al Senado de la República la apertura para tratar este tema, no solo a nivel legislativo, sino también para escuchar a las víctimas, como lo han hecho durante el proceso de la ley y como lo hacen ahora para este caso. La organización está muy preocupada por la situación de Ciudad Cuauhtémoc. El Estado mexicano y las autoridades de Chihuahua tienen una obligación bajo derecho internacional de investigar adecuadamente todos estos casos. Es una obligación que no cumplen, y no solo no cumplen, sino que parece que actúan además de mala fe. El trabajo que hace la Fiscalía del Estado de Chihuahua no solo es deficiente, sino que es de mala fe. No tienen ni la capacidad ni la intención de investigar correctamente estos casos, y en lugar de aceptar la exigencia legítima de las familias de que un grupo experto trabaje las únicas muestras que hay, que además se van a extinguir cuando se hagan las probanzas técnicas, porque son fragmentos muy pequeños, tenemos información muy preocupante de que elementos de la Fiscalía acuden con las familias y los hostigan para intentar sacar firmas y que se diga que está bien, que se pueden usar las muestras y que lo haga la Fiscalía, no el equipo argentino. Eso es un sinsentido.
La Fiscalía no tiene la capacidad de hacerlo, tampoco tenemos confianza en que lo harían bien, incluso si tuviesen la capacidad técnica que no tienen. Y además es imposible que, aunque incluso algunas familias digan que está bien, la Fiscalía pretende que solo va a haber esos restos. Eso no se puede hacer porque son fosas en donde están restos de no sabemos quién, y al analizarlo se destruyen. Entonces se estaría privando a las familias que exigen la participación del equipo argentino de su derecho a conocer la verdad. Por lo tanto, el Estado de Chihuahua continúa con este trato de indolencia que Amnistía relató en su informe publicado en enero pasado. Nosotros esperábamos que la publicación del informe contribuyera a un debate abierto, un debate público, y que las autoridades tomaran medidas para mejorar la situación. Hicimos 22 recomendaciones puntuales. Una precisamente era reconocer y permitir la participación de familiares de las personas desaparecidas en las investigaciones, proporcionándoles información actual y veraz sobre las mismas y permitiendo que aporten información, sugieran líneas de investigación y pidan probanzas. Esto no es cualquier tema, es algo técnico y se tiene que permitir la participación de los peritos en los que confíen las familias, que en este caso es el equipo argentino de antropología forense. Por lo tanto, saludamos la postura del Senado de la República, pedimos al Senado que siga dando seguimiento a este asunto y sugerimos, en efecto, que tengan un punto de acuerdo en que se pida tanto el respeto al derecho de las familias a nombrar al equipo argentino de antropología forense como sus peritos, y que mientras eso no se haga formalmente, se protejan y no se toquen los restos humanos encontrados en esas 3 fosas. No hacerlo así sería una violación no solo de la dignidad de las familias, sino del derecho internacional. Gracias. La senadora tenía ahorita una reunión en la comisión, por eso ofreció una disculpa de irse. Bueno, pues estamos abiertos a sus preguntas, con mucho gusto. Sí, senadora Silvia, yo quisiera preguntarle y ahondar en el tema sobre la inacción del gobernador del estado en torno a este tema. ¿Qué tan grave ha sido, senadora? La inacción del gobernador del estado. ¿Inacción? Tú puedes contestarle mejor que yo. Sí, bueno, si me permite yo le puedo contestar, y cualquiera de las personas que aquí le podemos contestar. Cuando Amnistía Internacional presenta el informe, la respuesta del gobernador fue: afortunadamente en mi gobierno no hay desapariciones forzadas. Nosotros le mostramos con datos duros que más del 70% de las desapariciones han sido en su periodo de gobernación. Entonces hay una negativa absoluta a aceptar la problemática, y eso ha pegado muchísimo a las familias. Simplemente para él desaparece a las personas desaparecidas, no puede desaparecer a las familias. Ustedes escucharon a la señora Marta que dijo que mientras su hijo estuviera desaparecido, su madre lo buscaría todo el tiempo. Eso es lo que no ha podido hacer. Esa es la respuesta en concreto. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Nadie más? Bueno, pues les agradecemos su atención, muchas gracias. Agradecemos que hayan asistido a esta rueda de prensa por parte de organizaciones, defensores de derechos humanos, de familiares de las víctimas y de senadores de la República. Muchas gracias, buenos días.